Muy buenos días, les saluda Tula Monroy, especialista de secundaria del área de gestión pedagógica de la UGELICA. En esta oportunidad vamos a compartir con todos ustedes los lineamientos para la inclusión del enfoque ambiental en los instrumentos de gestión. ¿Qué son los enfoques transversales? Sabemos que los enfoques transversales, de acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica, son 7. Uno de estos 7 es el enfoque ambiental. ¿Y qué busca el enfoque ambiental? Busca formar personas conscientes del cuidado del ambiente que promuevan el desarrollo de estilos de vida saludables y sostenibles. Veamos, ¿qué son los enfoques transversales? Hemos dicho ya que son 7, que están en el currículo nacional. ¿Qué son? Son la concreción observable de los valores y las actitudes que toda la comunidad educativa llegue a demostrar en el día a día en la institución educativa. ¿Cómo vamos a trabajar los enfoques transversales en nuestra institución educativa? Lo trabajamos al desarrollar competencias que van a movilizar las capacidades y vamos a lograr desempeños específicos en nuestras aulas. Al trabajar competencias, desarrollar capacidades y lograr los desempeños, vamos a estar logrando al finalizar del grado, al finalizar del ciclo, los estándares de aprendizaje, que son los escalones que nos van a llevar a lograr el perfil de egreso de todos nuestros estudiantes, ¿no? Que es lo que esperamos, que es lo que esperamos que al finalizar la educación básica nuestros estudiantes hayan logrado todo esto. ¿Y qué es el enfoque ambiental? En sí, ya decíamos, son concreciones observables. Es una estrategia que facilita la integración de las áreas de aprendizaje abordando problemas locales y globales. Se trata de una conceptualización de la relación existente entre la sociedad, con nuestro entorno y la cultura, fomentando una conciencia crítica en los y las estudiantes, en toda la comunidad educativa. Entonces vemos que el enfoque ambiental es el concepto en sí de la relación que tenemos cada uno de nosotros con el entorno, con todos los seres vivos, la naturaleza y con la cultura que nos han heredado nuestros antepasados, fomentando, ¿qué decíamos? Siempre la conciencia crítica en nuestros estudiantes. La educación con enfoque ambiental se refleja transversalmente en la gestión escolar de dos maneras, tanto a nivel institucional y a nivel pedagógico. Ambos, ¿para qué? Para lograr el desarrollo sostenible. El enfoque ambiental consta de 6 componentes agrupados en dos. Tenemos el componente de gestión y el componente temático. En componentes de gestión tenemos componente de gestión institucional y componente de gestión pedagógica. El componente de gestión institucional se refiere a todos los instrumentos de gestión, al PI, al plan anual, al reglamento interno, entre otros. ¿Cómo incluimos el enfoque ambiental en estos documentos? El componente de gestión pedagógica se refiere a los documentos netamente pedagógicos que elaboran los docentes, al plan curricular anual, a las unidades de aprendizaje, a las sesiones de aprendizaje, a los proyectos educativos ambientales integrados, nuestros PAI, entre otros. En cuanto a los 4 componentes restantes, están dentro de los componentes temáticos. ¿Cuáles son estos? El componente de educación en salud, que incluye competencias de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la comunidad educativa con proyección a toda la sociedad, mediante el desarrollo de una cultura de salud. En este componente de salud es uno de los más trabajados en nuestra institución educativa. La gran mayoría de ustedes tienen un kiosco en su institución. Todos aquellos que tengan un kiosco tienen que implementar
o tenían que haber estado trabajando lo que son los kioscos saludables, para los cuales se dictaron una serie de normas y que debemos de cumplirla en nuestra institución. También, si no tenemos kiosco, pero nuestros niños, sobre todo de inicial, llevan sus loncheras. Entonces, practicar, difundir las loncheras saludables. ¿Cómo hacemos estas acciones? Mediante actividades con nuestros estudiantes, con los padres de familia, con los aliados estratégicos. Hoy en día, ¿cómo podemos trabajar? Educación en salud es básico. Como docentes, como directivos, debemos incentivar a que en cada uno de sus hogares, las diferentes familias de nuestros estudiantes consuman una alimentación saludable. Debemos de seguir trabajando este componente aún a distancia, como venimos trabajando actualmente, ¿no? Pero fomentar la alimentación saludable. En lugar de comprar golosinas, comprar frutas. Aprovechar que estamos en nuestras casas para trabajar full este componente de educación en salud. El siguiente componente es educación en cambio climático. En este componente se promueve competencias, acciones y estrategias educativas como las capacidades para la mitigación, adaptación frente al cambio climático con enfoques de interculturalidad y género, entre otros. Educación en ecoeficiencia desarrolla competencias orientadas a la convivencia sostenible, reduciendo progresivamente los impactos ambientales y la intensidad de recursos consumidos por las instituciones y comunidad educativa. En ambos componentes mencionados, tanto en cambio climático como en ecoeficiencia, están íntimamente relacionadas. Los dos implican creación o mantenimiento de áreas verdes, reciclaje, valorar y utilizar y reutilizar las cosas. También implica el ahorro de energía, el ahorro y uso responsable del agua, entre otras actividades. Y el último componente temático, igual uno de los más conocidos y practicados por casi todos, es el componente de educación en gestión de desastres. Este componente se orienta a construir una cultura de prevención, adaptación y resiliencia en relación a los desastres naturales. Aquí las actividades más comunes que realizamos son los simulacros. Debemos recordar que el enfoque ambiental busca la ejecución de acciones observables y por lo tanto también el cambio de la comunidad educativa en estas acciones observables. El enfoque ambiental se hace visible en las formas específicas de actuar, es decir, en los valores y actitudes que practican día a día los estudiantes, los docentes, los padres de familia, es decir, todos los miembros de la comunidad educativa. En nuestras aulas, ¿cómo podemos demostrar, en qué momentos podemos demostrar la dinámica diaria de estas acciones observables? A través de las actividades permanentes, a través de la ejecución de las sesiones de aprendizaje y a través de la implementación de nuestro proyecto educativo ambiental integrado. Ahora, para practicar, para poner en ejecución el enfoque ambiental, debemos desarrollar necesariamente un PAI, un proyecto educativo ambiental integrado. Y este PAI debemos implementarlo desde los dos componentes de gestión que mencionamos. Uno, desde la gestión institucional y el otro, desde la gestión pedagógica. Ahora, desde la gestión institucional, ¿qué debemos asegurar para implementar un proyecto educativo ambiental integrado? Debemos asegurar 4 aspectos fundamentales para poderlos implementar. Debemos de conformar la Comisión de Educación Ambiental. Debemos elaborar un diagnóstico. Debemos elaborar nuestros documentos de gestión con un enfoque ambiental
y debemos incorporar actividades en el plan anual de trabajo. En cuanto a la conformación de la Comisión de Educación Ambiental, esta comisión se conforma de acuerdo a la resolución de Secretaría General número 014-2019, Minedu. Debe estar reconocida con una resolución directoral. En cuanto al diagnóstico, debemos identificar la problemática o también una oportunidad que podamos aprovechar. Debemos incluir el enfoque ambiental en nuestros documentos de gestión, PI, PCI, Reglamento Interno, PAC, priorizando la problemática u oportunidad ambiental que vamos a atender y estableciendo acciones concretas y ejecutables. Debemos incorporar el enfoque ambiental en el plan anual de trabajo mediante actividades, tareas, indicando responsables, el cronograma, que va a significar el desarrollo de las acciones vinculadas a la situación problemática u oportunidad identificada. Continuamos con lo que es la conformación de las comisiones. Tenemos la RSG número 014-2019 de Minedu, que les mencionaba, y en base a ello, el Minedu ha elaborado la guía de comisiones y comités que la podemos encontrar en la página Directivos Minedu. En esta guía nos mencionan quiénes deben conformar esta comisión, quiénes son los integrantes. Esto va a depender de las características de cada una de las instituciones. Generalmente puede estar conformada por el director o directora, un responsable de educación ambiental, un responsable de gestión de riesgos de desastres y un representante de los padres de familia. También un representante del municipio escolar. Vemos que la Comisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastres la hemos dividido en dos, un responsable para educación ambiental y un responsable para gestión de riesgos de desastres. Pero si nuestra institución es pequeña, tiene menos de 4 integrantes, todos sus integrantes deben de conformar esta comisión. ¿Cuáles son sus funciones? Tenemos diversas funciones. Las primeras básicamente están íntimamente relacionadas con lo que es gestión de riesgo del desastre. Nos vamos a centrar en las últimas que van más hacia lo que es educación ambiental propiamente dicha. La función número 6 dice organizar y promover la participación de los estudiantes, docentes y padres de familia a través de la conformación de brigadas en las secciones vinculadas a la gestión de riesgo de desastres y a la educación ambiental, de acuerdo con las orientaciones del Ministerio de Educación. Aquí podemos conformar brigadas en nuestra institución educativa para cada uno de los componentes. Brigada de salud, brigada de cambio climático, brigada de ecoeficiencia, una brigada de gestión de riesgo. Estas brigadas pueden estar conformadas por estudiantes, por docentes y también por padres de familia. Otra de las funciones de la Comisión de Educación Ambiental, participar en la elaboración, actualización, implementación y evaluación de los instrumentos de gestión de la institución educativa, garantizando la aplicación del enfoque ambiental. Generalmente en todas nuestras instituciones conformamos una comisión para elaborar el PI, ¿verdad? Pues la Comisión de Educación Ambiental debe de participar, debe ser parte de esta comisión, porque es esta Comisión de Educación Ambiental que nos va a garantizar que nuestros instrumentos de gestión estén de acuerdo al enfoque ambiental. Además, esta comisión debe desarrollar acciones de capacitación en el enfoque ambiental en coordinación con la UGEL y con el apoyo de instituciones especializadas, que son sus aliados. También debe de garantizar la elaboración, ejecución y evaluación de los proyectos educativos ambientales integrados que contengan las acciones orientadas a la mejora del entorno educativo y al logro de aprendizajes. Con el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Educación Ambiental va a garantizar que en la institución educativa se aplica el enfoque ambiental de manera transversal. Lo segundo era elaborar
un diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, podemos utilizar diversas organizadores, diversas formas. En este caso, este organizador, esta tabla, lo estoy utilizando porque me es más útil para mí, muy manejable, en la cual coloco el problema priorizado, las causas, consecuencias, acciones estratégicas y el componente temático del enfoque ambiental. En este caso, he colocado como ejemplo, he priorizado un problema, el consumo de alimentos chatarra, que sucede en la mayoría de nuestras instituciones educativas. ¿Cuáles son las causas? Mal hábito alimenticio en los hogares. Las consecuencias, anemia, caries, infecciones intestinales. ¿Qué acciones podemos desarrollar desde nuestra institución educativa para atacar al problema que hemos priorizado? Charlas y talleres para los padres de familia, coordinación con los padres de familia y posta médica para la toma de decisiones. También podemos realizar sesiones de aprendizaje. ¿Con qué componente temático del enfoque ambiental se relaciona el problema que priorizamos? Con educación en salud. Este es un ejemplo para realizar el diagnóstico referido al enfoque ambiental. Además, debemos de garantizar que este enfoque ambiental esté insertado en nuestros instrumentos de gestión. Ya hemos visto que los encargados de garantizar esto son la Comisión de Educación Ambiental. No hemos visto que necesitamos realizar un diagnóstico y les estoy sugiriendo una matriz para este diagnóstico. Ahora, ¿en qué partes de nuestros instrumentos de gestión debemos incluir el enfoque ambiental? Para eso, recordamos las partes mínimas de un PI de acuerdo a la resolución viceministerial número 011-2019 del MINEDU sobre instrumentos de gestión. Y también tenemos en cuenta la guía para la elaboración del PI-PAT que está en la página Directivos Minedu. En base a estas normas mencionadas, nuestro PI debe tener como mínimo estas partes que les muestro aquí: datos generales, identidad, propuesta pedagógica y de gestión, diagnóstico, objetivos y metas y los anexos. En las tres partes fundamentales de nuestro PI debemos incluir el enfoque ambiental: en la identidad, en la propuesta pedagógica y de gestión, en el diagnóstico, objetivos y metas. En la identidad, cuando nos describimos cómo somos, debemos de considerar que somos una institución educativa muy preocupada por el cuidado del ambiente, por la preservación de la naturaleza, que participamos activamente en diferentes proyectos ambientales, entre otros. Cuando hablamos de mencionamos cuando establecemos nuestra misión, lo que somos, cuando establecemos lo que queremos llegar a ser, que es la visión, también debemos de considerar el enfoque ambiental. Así, de igual manera, en el diagnóstico, en los objetivos y en las metas. Lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, incorporamos el enfoque ambiental en la misión. Les presento aquí un ejemplo. Menciona: somos una institución educativa X que brinda un servicio educativo integral a estudiantes del caserío X. Promovemos un estilo formativo basado en un modelo pedagógico, sociocrítico, ecológico y humanista que desarrolla la criticidad, el respeto a la diversidad natural, social, cultural, la ética ambiental y de ecoeficiencia mediante una gestión ambiental. Ya hemos incorporado el enfoque ambiental en lo que somos. Ahora, en lo que queremos ser, en nuestra visión. La institución educativa será una IE que brinda una educación integral de calidad con desarrollo sostenible, reconocida dentro del ámbito regional por formar estudiantes en una cultura ambiental.
De gestión ecoeficiente de los recursos ambientales también. Ya estamos incluyendo el enfoque ambiental en la visión. De igual manera, mencionamos que debemos de incorporarlo en el diagnóstico. De acuerdo a la guía que les mencionaba para elaborar el PIPAT, el diagnóstico de la guía en su segunda parte dice diagnóstico del entorno. Es aquí donde debemos de considerar incluir un diagnóstico ambiental en base de repente a la matriz que les mencionaba anteriormente. Les presento aquí un ejemplo de diagnóstico que en el segundo párrafo menciona: finalmente, en cuanto a los actores del entorno, se observa contaminación ambiental ocasionada por el arrojo de basura de los moradores. Estamos incluyendo en el diagnóstico de nuestro PI los problemas ambientales que podamos tener en nuestra institución, que pueden ser innumerables: servicios higiénicos, falta de agua, entre otros. En los objetivos, ¿cómo incluimos el enfoque ambiental en los objetivos? Si se nos dice que los objetivos se plantean considerando los resultados de la institución educativa, es decir, están en base a los compromisos de gestión 1 y 2, pero no es totalmente cierto, porque la guía de elaboración del PIPAT en su página 34 nos menciona que podemos incorporar otros objetivos de acuerdo al análisis de nuestro diagnóstico, ¿sí? Entonces podemos incorporar objetivos relacionados a otros aspectos, pero debemos tener en cuenta que otros aspectos debemos de incluirlo en nuestro diagnóstico. Y las metas, si tenemos objetivos, definitivamente tenemos que plantearnos metas para lograrlos, ¿no? Ejemplo, contar con 20 unidades de aprendizaje planificado de forma colegiada entre los docentes de las áreas priorizadas antes del inicio de cada bimestre, en los que se visibilice el enfoque ambiental. Puede ser una de nuestras metas. Estas metas van a depender de los objetivos que nos planteemos. Ahora, en el plan anual de trabajo, ¿en qué parte incluimos el enfoque ambiental? En la programación anual de actividades. Perfecto. ¿Y cómo incluimos? Presentamos algunos pequeños ejemplos. ¿Qué acciones podemos considerar en la programación de nuestras actividades del PAC? Por ejemplo, loncheras saludables, campañas de limpieza, conservación de biohuertos, conformación de clubes ecológicos, reforestación de áreas verdes, recuperación de un parque cercano a nuestra institución, sensibilización sobre el cuidado y preservación del medio ambiente, sensibilización a los padres de familia sobre las loncheras saludables, sobre enfermedades como el dengue, chikungunya y Zika, etc. Este es el cuadro de actividades propuestos en la guía para la elaboración del PIPAT, en el cual nos menciona: al planificar cada una de las actividades debemos colocar cuáles van a ser las fuentes de verificación, quiénes van a ser los responsables y el cronograma. Además de planificar actividades de acuerdo a las metas que nos hemos planteado, podemos colocar otras actividades sin una meta asociada. Y aquí también nos da la libertad de incluir algunas actividades de repente que no tienen relación con las metas que nos hemos planteado, ¿no? Aquí nos da el espacio. En cuanto al reglamento interno, debemos de incorporar un capítulo sobre la Comisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres, estableciendo en este capítulo las funciones de la Comisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastre en base a las normas mencionadas, pero haciendo específico para nuestra institución educativa. Se les sugiere considerar como un ítem dentro de las funciones lo siguiente: que la Comisión de Educación Ambiental debe de impulsar
actividades pedagógicas en el marco del calendario ambiental de celebración local, regional, nacional y global, incluyéndose las fechas establecidas en el mismo. Es fundamental considerar actividades del calendario ambiental y se le sugiere en esta parte del reglamento interno incluir la fecha del calendario ambiental que vamos a trabajar en nuestra institución educativa y que son excelentes oportunidades de aprendizaje. El calendario ambiental es publicado todos los años por el Ministerio del Ambiente y por el Ministerio de Educación. En el PCI, cómo incluimos el enfoque ambiental, al mencionar los enfoques transversales, debemos indicar qué valores van a practicar nuestros estudiantes, qué actitudes y cómo lo van a demostrar. Estas son las acciones observables que le mencionábamos al inicio, ¿cierto? También en el plan de estudios. En el plan de estudios debemos de relacionar el enfoque ambiental con las diferentes competencias de las diversas áreas que tenemos en la institución educativa. Por ejemplo, con la competencia Indaga de Ciencia y Tecnología, con las competencias Resuelve Problemas del área de Matemática, con la competencia sobre salud del área de Educación Física, entre otros. ¿Cómo aplicamos el enfoque ambiental en el trabajo educativo, ¿no? Y ahora dejamos la gestión institucional, ya vimos en el PI, en el PAD, Reglamento Interno y PCI, donde podemos incluir el enfoque ambiental, donde podemos dejar claro que nuestra institución educativa es una institución líder en el trabajo ambiental. Ahora pasamos a verlo esto ya en el trabajo educativo, en el trabajo pedagógico. El enfoque ambiental es transversal. Moviliza competencias de las diferentes áreas para lograr los aprendizajes del perfil de egreso. Moviliza los componentes del enfoque ambiental que ya veíamos anteriormente para lograr los enfoques transversales. Al movilizar los componentes del enfoque ambiental no se va a centrar en el enfoque ambiental, sino también vamos a poder trabajar los diferentes enfoques. Enfoque de derecho, enfoque del bien común, enfoque de interculturalidad, entre otros. Y ahora, el enfoque ambiental. Decíamos que necesariamente para trabajarlo debemos desarrollar proyectos educativos ambientales integrados, los PAI, que incluyen la formulación de unidades o proyectos de aprendizaje que van a promover el trabajo integrado de la comunidad educativa y van a promover el trabajo con aliados estratégicos para que nos apoyen en este trabajo tan arduo que es la educación ambiental. Ahora, desde la gestión pedagógica, ¿qué debemos asegurar para implementar un PAI? Nos resumimos a 3: planificación anual, unidades y proyectos de aprendizaje y sesiones de aprendizaje en base a las necesidades, intereses de los estudiantes, así como a las problemáticas u oportunidades ambientales que podemos aprovechar de nuestro contexto. En las unidades y proyectos de aprendizaje vamos a plantear situaciones significativas relacionadas con estos problemas u oportunidades. Vamos a establecer secuencias de sesiones y vamos a desarrollar proyectos de aprendizaje. Que en las sesiones de aprendizaje vamos ya a incluir acciones observables, vamos a desarrollar las competencias con acciones vinculadas a estas necesidades, a estos intereses de los estudiantes, así como a la problemática u oportunidades identificadas de nuestro contexto. En la planificación anual, decíamos, ¿dónde lo vamos a ver? En la organización de las unidades didácticas.
Vamos a tenerlo en cuenta en la calendarización del año al tomar en cuenta el calendario comunal, el calendario ambiental, entre otros. Aquí como ejemplo tenemos que se ha tomado el Día Internacional del Agua, que fue el 22 de marzo, para organizar una unidad. En nuestra unidad, el enfoque ambiental se debe de visibilizar desde los propósitos, también en la situación significativa y en la secuencia de sesiones. En la secuencia de sesiones donde debemos de establecer un nexo entre cada una de ellas para luego llegar al logro de lo que nos hemos propuesto en nuestro PAI. Una de las preguntas más frecuentes es ¿cómo hago mi PAI? ¿Cuál es la estructura que me proponen para elaborar un PAI? ¿La UGEL tiene un formato de PAI? No tenemos un formato establecido, rígido, pero desde el mismo Ministerio de Educación nos sugieren esta estructura, una estructura básica referencial y nuevamente sugerida. Debe tener como mínimo los datos generales donde se le coloque un nombre a nuestro proyecto educativo ambiental integrado, un nombre que sea motivador, ¿no? Que esté relacionado de repente a la problemática identificada o a la oportunidad que vamos a aprovechar. La duración del PAI, el equipo responsable, mencionando aquí a los integrantes con sus nombres, apellidos, datos correctos y completos, a los integrantes de la Comisión de Educación Ambiental y de Gestión de Riesgos de Desastres. Esto va a asegurar la sostenibilidad de nuestro proyecto y además, al finalizar del año, cuando queremos hacer un reconocimiento, ya vamos a contar con los datos necesarios. Generalmente, cuando revisamos los PAI en la UGEL, dice responsables, Comisión de Educación Ambiental, pero no indica quiénes son los integrantes de esta comisión. Y este es un dato muy importante. También debe mencionar aquí el impacto y los beneficiarios, que en este caso deben ser los estudiantes, padres de familia y la comunidad en general. Debe contar con un diagnóstico ambiental de la institución educativa que debe surgir desde nuestro PI, donde se debe describir la problemática ambiental o la oportunidad que vamos a aprovechar. Debe realizarse aquí la caracterización del problema u oportunidad. Esta caracterización del problema se debe de realizar a través de un análisis exhaustivo mediante una matriz de consistencia, en la cual consta de las siguientes partes: problemas, causas y consecuencias, componente temático del enfoque ambiental y las acciones estratégicas, institucionales y pedagógicas, así como los aliados que van a trabajar con nosotros como mínimo. Debe además describir las estrategias de intervención planteadas para cada componente temático del enfoque ambiental, que deben ser coherentes con el problema priorizado. Debe asegurarse que se promueva la práctica de acciones observables que venimos mencionando desde el principio. Y debe también especificar un plan de acción con la justificación, objetivos, cronograma de actividades, presupuesto y una evaluación. Esta es una estructura referencial para elaborar nuestros PAI. El diagnóstico, un elemento importante para iniciar nuestro PAI. Ya mencionábamos anteriormente que podemos hacer un diagnóstico ambiental para considerarlo dentro del diagnóstico del PAI. Pero ahora lo hacemos un poco más precisos al relacionarlos con el Currículo Nacional de Educación Básica. Esta matriz nos va a permitir eso,
seleccionar o priorizar un problema o una oportunidad, mencionar las causas, las consecuencias, acciones estratégicas, aliados estratégicos, el componente temático y relacionarlo con los propósitos de aprendizaje, competencias y enfoques transversales. Aquí también podemos incluirle una columna más para capacidades. Y finalmente, ¿cuáles son las acciones observables que esperamos al trabajar este problema? Como ejemplo, el problema priorizado aquí es el incremento de infecciones respiratorias agudas. Las causas pueden ser las bajas defensas en nuestros estudiantes, que los hacen más vulnerables a las enfermedades. ¿Cuáles son las consecuencias? Alto índice de inasistencia escolar. Propagación de la enfermedad si nuestros niños enfermos asisten. ¿Qué acciones estratégicas podemos realizar desde nuestra institución educativa? Campañas de vacunación. A nivel institucional, podemos coordinar alianzas con el centro de salud. A nivel pedagógico, desarrollar actividades pedagógicas, unidades o proyectos de aprendizaje y sesiones. En cuanto a nuestros aliados estratégicos, ¿quiénes pueden ser? El centro de salud, la municipalidad, entre otros. ¿Y con qué componente temático del enfoque ambiental se relaciona este problema que hemos escogido? Educación en salud y también puede ser educación en cambio climático, porque menciona, puede ser una de las causas de repente del cambio del clima que los haga contraer estas enfermedades. Y ahora, para establecer los propósitos de aprendizaje, debemos de trabajar con el Currículo Nacional de Educación Básica. Ante este problema priorizado, ¿con qué competencias lo podemos relacionar? Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, que es una competencia del área de ciencias sociales. Con la competencia, asume una vida saludable del área de educación física. Con la competencia, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos de ciencia y tecnología. También se puede relacionar con la competencia resuelve problemas de matemática, con la competencia de comunicación, si el niño va a producir un texto, como ejemplo. ¿Y cuáles son los enfoques transversales que estamos trabajando con este problema priorizado? El enfoque ambiental, el enfoque de interculturalidad, por las diferentes costumbres que podemos encontrar en nuestros niños, el enfoque de derechos, el enfoque del bien común. ¿Cuáles son las acciones observables que esperamos lograr? Que nuestros niños reconozcan e informen al docente, directivo, padre de familia sobre los síntomas de estas enfermedades respiratorias. Que nuestros niños practiquen adecuadamente el lavado de manos, entre otras acciones, ¿no? Esto como acciones sugeridas, y le dejamos a ustedes esta tareita, el formato de la matriz de consistencia. Ustedes deben completar esta matriz con los problemas identificados o también pueden ser oportunidades identificadas en sus instituciones educativas. Y les recomiendo utilizar el Currículo Nacional de Educación Básica para seleccionar e identificar las competencias y capacidades que se relacionan, que podemos trabajar al relacionar, al haber seleccionado este problema priorizado. También para identificar los enfoques transversales relacionados. Relacionar lo propuesto en esta matriz con la estructura del proyecto educativo ambiental integrado propuesto anteriormente. Con esto, maestras y maestros, muchísimas gracias por su participación, por su atención. Hasta otra oportunidad y gracias a nombre del área de gestión pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa Local de ICA. Gracias.